Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de la primera semana de abril. Terminó ayer domingo 6 de abril, yo grabo para usted el lunes 7 y me tardé en grabar porque estaba esperando a ver cómo iban los mercados. No puedo esperar ya hasta el cierre, entonces pues hasta donde voy, eso le platicaré. Indudablemente el fenómeno más importante de la semana pues es el anuncio del señor Donald Trump de lo que él llama aranceles recíprocos. Le voy a dedicar a eso prácticamente todo. En el caso de México, lo único que hubo al día siguiente fue una nueva emisión del Plan México, que ahora ya trae figuritas indígenas en la portada. Y le han incorporado, además de estos objetivos grandotototes de desarrollo que no tienen instrumento alguno para ocurrir, le agregaron ya cosas así medio, digamos, pues de otros siglos, ¿no? Siguen con la idea de los ferrocarriles, que son pues el gran avance del siglo XIX sin duda, y que en México fueron fundamentales para crear un estado más o menos funcional. Ya también le están incorporando ideas pues del siglo XVII, ¿no? La leña y eso. Entonces no voy a hablar de eso, mejor me voy a concentrar en lo que va a ser más importante para todos nosotros en los próximos años. No es una cosa de corto plazo. El señor Donald Trump, el día 2 de abril, una vez que cerraron los mercados, es decir, a las 4 de la tarde de Estados Unidos, de Washington, lanzó un mensaje desde el Jardín de las Rosas, en donde, pues, estilo mañanera, inventó todo lo que quiso, mintió, insultó, como acostumbra él, para finalmente presentar lo que él llama aranceles recíprocos. Y puso un montón de tablas en donde venía cuánto supuestamente le están cobrando a Estados Unidos en tarifas y cuánto le va a poner Estados Unidos ahora a cada país. Desafortunadamente, esas tablas no son tarifas. Es un cálculo que hizo alguien que trabaja con él, que se le ocurrió encontrar o buscar, pues, porque la fórmula existe desde hace tiempo, mediante qué tarifa puede uno cerrar por completo el comercio. Eso es el cálculo que hicieron. Entonces eso se calcula dividiendo el déficit que se tiene en cada país entre la proporción de las importaciones que provienen de ese país y aplicando un par de numeritos que son muy importantes, que son lo que los economistas llaman elasticidades y efecto pass-through. Pero eso, como no está fácil de calcular, lo redujeron a un medio. Así, a la mitad. Entonces, si el déficit es grandote, 68%, como era el caso de China, pues la tarifa va a ser de 34%. Si la tarifa es, o el cálculo este que hicieron de déficit es 90%, va a ser 45%. Si con ese cálculo daba poquito o daba negativo, porque ocurre el caso, entonces pues 10% de piso. Todos los países 10% y de ahí para arriba. Al poner 10% parejo a un montón de países que uno ni siquiera encuentra en el mapa, pues le pusieron ese impuesto a una isla que está habitada solo por pingüinos, lo cual dio origen a un montón de memes, como le llaman en redes sociales, algunos muy simpáticos acerca de los pingüinos. Pero bueno, el efecto es más allá de esta broma, es una cosa espantosa. Dicen que lo que está haciendo el señor Trump es funcionar con su método de siempre, el que promocionó en su libro The Art of the Deal, en donde pues la idea es que uno tiene que presionar lo más posible a la contraparte para obligarlo a negociar en condiciones de debilidad y entonces pues sacar lo más posible de la negociación.
Esto es pues muy propio de los gángsters, sobre todo los del sector inmobiliario. Entonces, pues no es extraño que el señor Trump lo haga. Él viene de esos bajos fondos de allá de Estados Unidos. Usted recuerda, todos sus negocios han sido un fracaso y solo en el caso inmobiliario ha logrado algún éxito con base en lo que le heredó su papá y con estas tácticas, pues, digamos, de sojuzgamiento de la otra parte. Pero eso cuando se negocia con países no es tan buena idea. Lo puede uno hacer con países que no se pueden defender. Es el caso de México, por ejemplo, que no tiene cómo defenderse ahorita. No tenemos suficiente abasto energético, tenemos las finanzas públicas en una situación muy vulnerable y traemos problemas que para Trump son muy importantes, seguridad y migración, por ejemplo. Entonces no hay cómo defendernos y pues aguantamos vara. Mucha gente celebra a la señora Sheinbaum porque dice cabeza fría. Pues miren, fría, caliente, como la tenga, no puede hacer nada, no tiene manera de defenderse, entonces pues calladita, ¿no? En Canadá, esta misma acción ha causado pues un enojo brutal entre los canadienses que siempre consideraron a Estados Unidos como su amigo, su socio, una especie de hermano mayor por el tamaño que tiene su economía, pero con quienes se sentían muy a gusto. Tienen equipos en la liga de hockey los dos, en béisbol hay equipos canadienses, o sea, son realmente amigos y a un amigo no se le trata así. Y entonces Canadá está muy, muy enojado. Por cierto, México y Canadá no aparecieron en las listas. Y no aparecieron porque a nosotros ya nos había aplicado 3 bonches de aranceles, ¿no? 25% a todo lo que no estaba cubierto por el TEMEC, luego 25% al acero y el aluminio, y luego 25% en autos, en todo aquello que no esté fabricado en Estados Unidos. En principio se aplicó solo al auto terminado, pero pues van a discutir si se aplica en autopartes. Yo ya le había comentado, este punto en particular implica el fin del TEMEC. Esto ya lo están reconociendo y anuncian que van a iniciar la renegociación del tratado, o como se le llame. Y esto es una excelente manera de entender por qué nadie debe negociar con Trump. Este tratado lo hizo él. Nosotros teníamos un acuerdo que se llamaba el NAFTA, así lo conocía todo el mundo. Desde 94 empezó a funcionar y funcionó bien y todos trabajábamos a gusto. Y a él le pareció que era un muy mal tratado y había que cambiarlo por otro. Y lo cambió por el TEMEC. De eso hace 6 años. Él lo hizo, él lo firmó y él lo está hundiendo. ¿Quién puede confiar en una persona así? Si mañana se le ocurre que el nuevo tratado que cambiaría el TEMEC 2.0 no está bien, pues va a ser el 2.1 o el 3.0 o como le quieran llamar a la nueva versión. Esto creo que lo entienden todos los países, insisto, solo aquellos que no se pueden defender, pues están aguantando vara. Ya varios de ellos, chiquitos, han ido a hablar con el señor Trump por teléfono, con sus achichincles, no sé con quién hablan, para decir, oigan, no, sí, nosotros vamos a encontrar cómo, ¿no? Pero aquí el problema es que no son tarifas, ¿no? Es decir, lo que está aplicando Estados Unidos no lo calculó con base en la tarifa que el país en mención tiene en su tratado, ¿no? O en su acuerdo, o en su comercio, lo que sea. No, lo calculó con base en el déficit. De manera que su única solución sería, pues, que el déficit sea cero. Pero eso ningún país de los que le están exportando a Estados Unidos lo puede lograr. ¿Deja de exportar? ¿O quieres que importe yo otras cosas? ¿Cómo le hacemos? Déjeme terminar con esto y luego regreso a por qué la idea del déficit está mal. Aplicó entonces a todos los países esto. Hay otro que no está en la lista y es Rusia. Yo sigo pensando que el señor Trump trabaja para Putin. Ya alguien que está en la inteligencia me dijo, no es que sea un activo de Putin, porque Trump jamás podría haber sido un agente. No tiene la capacidad para eso, es muy hablador. Y eso pues no es de lo que se busca entre la comunidad de inteligencia. Pero sí es una persona proclive, digámoslo así.
que muy probablemente está en deuda con los oligarcas rusos que lo salvaron en las quiebras de sus casinos a fines de 80 y principios de 90, y entonces pues por eso cuida tanto a Putin. Hay también una admiración personal del señor Trump por Putin y por Xi, porque le encantan los autócratas. Por eso también le gusta Erdogan, Orbán, se lleva bien con Netanyahu. Entonces, esta gente autoritaria le gusta a él, ¿no? Porque son como él quisiera ser. Él no lo es. En el fondo es una persona sumamente débil, incapaz, vulnerable, y por eso es tan escandaloso. Es lo normal con los bullies. Pero bueno, si el señor Trump tuviera éxito y desapareciera el déficit que tiene su país, estaría en un problema bien serio. El déficit en cuenta corriente de un país es exactamente igual al ahorro que llega a ese país. Es decir, si México tiene un déficit de 50,000 millones de dólares en sus relaciones con el exterior por la venta de bienes y servicios, eso es la cuenta corriente, tienen que tener un ingreso de 50,000 millones de dólares en lo que se llama la cuenta de capital, y eso se llama ahorro externo. Usted no puede tener déficit en una cuenta si no tiene superávit en la otra, en condiciones de las que estamos hoy con tipo de cambio variable o flexible. Esto tiende a ocurrir simplemente porque el tipo de cambio se ajusta para equilibrar estos dos flujos. Cuando había tipo de cambio fijo hace 1000 años, si usted no lo equilibraba con cuidadito, se quedaba sin reservas y tenía que devaluar. Los ancianitos como yo se acuerdan del 76, del 82, del 87, del 95, porque andábamos aquí experimentando a que, no, yo sí voy a cuidar bien las reservas. Pues no, no pasó. Entonces es una muy mala idea porque reducir el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos implica perder el ahorro externo. El detalle es que en este momento todo el ahorro privado de Estados Unidos se está usando para financiar el déficit del gobierno. En consecuencia, no queda dinero disponible para invertir. Si no llega ahorro externo, no puede haber inversión en Estados Unidos. Y lo que quería era frenar el comercio para que hubiera una reindustrialización en Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo va a ocurrir si no viene el dinero? Ya le había comentado, además no tienen el personal, ya no hay gente que se dedique a eso en Estados Unidos, y tener un técnico calificado no lo hace usted en 2 semanas. Entonces, es una tontería. Bueno, la respuesta de China fue subir aranceles. Hoy en la mañana el señor Trump dijo, pues le voy a poner otro 50%. Ya prácticamente, incluso sin ese 50, nomás con el 34 del día 2, el comercio entre China y Estados Unidos está cerrado. Ya prácticamente, con el 50, pues mucho peor. China se tiene que mover a otro lado. Y aquí viene el problema de China. China, como lo platicamos desde hace mucho tiempo, pero apenas acabo de ver una conferencia de mi cuate Jorge Guardado, que fue embajador de México en China. La puede usted encontrar en YouTube, búsquela por ahí, la dio en Caintra, Nuevo León, hace un par de semanas. Buena conferencia porque explica muy bien lo que pasa en China. China creció con inversión. Parte del fenómeno de invertir implica que usted tiene que vender lo que produce, ¿no? Pero para poder invertir, como comentábamos en el caso de Estados Unidos, necesita ahorro. Entonces en China lo que se hizo fue tener ahorro forzado de la población para poder invertir. Ese ahorro forzado implica que los chinos han consumido mucho menos de lo que han producido desde que empezaron con esto. De eso hace 45 años. Consumen poquito, exportan lo que les sobra. Todo el mundo dice, China creció con base en exportaciones. No, creció con base en inversión. El problema es que a partir del COVID prácticamente, la población en China se vino abajo. Y la burbuja de inversión, que a partir de 2009, de la gran recesión, se concentró todavía más en construir departamentos y aeropuertos y ferrocarriles y demás, pues nadie los utilizaba. Después del COVID, menos. En octubre de 2021 quiebra Evergrande, la inmobiliaria más grande del planeta, China. Y a partir de 2022, y ahí en la plática de Jorge va usted a ver una gráfica, hay una caída brutal de la inversión en bienes raíces. Para poder seguir creciendo,
China ha tenido que ponerse ahora sí a exportar. Y entonces, órale, güey, a vender al precio que sea. Por eso usted ve tantos coches chinos en México, se los venden con descuento. Le bajaron el precio con tal de salir y con eso mantener funcionando una economía que honestamente creo yo que no tiene ya futuro. Pero pues van a tratar de mantenerla en operación el mayor tiempo posible. Puesto que Estados Unidos ya los empezó a bloquear desde Trump en su primera versión y así siguió Biden y ahora peor, pues esas exportaciones las mandaron a otros lados y por eso usted anda comprando ahora un carro chino. Con lo que está haciendo en este momento Estados Unidos, el señor Trump, con sus tarifas, sus aranceles, China está en problemas. Pero China no va a reconocer que necesitaría vender en Estados Unidos. No lo va a hacer porque el señor Xi no lo va a hacer, pero además porque Estados Unidos tampoco le abriría el mercado de ninguna manera, eso no va a ocurrir. Entonces, China va a tener que acomodarse de una manera diferente. Europa, que es el otro gran exportador a Estados Unidos, usted siempre escucha que México, Canadá, China, pero es porque medimos a Europa como países separados. Pero si junta usted Europa, Europa es el mayor exportador a Estados Unidos. Y la Unión Europea no va a aceptar que el señor Trump los ande humillando. Ya suficientes problemas les causó con el asunto de Ucrania y la OTAN. Y ya Europa empezó a moverse, a volverse a armar, a invertir en defensa en serio. Y lo está haciendo Alemania, que es el gran motor de Europa, y venía sufriendo una recesión por falta de inversión. Ahora va a invertir en defensa, se va a mover. Europa va a empezar a crecer, pero va a crecer con armas. Y ya sabe usted que los europeos cuando tienen armas, pues les entran, no sé, como ganas de ir a ocupar toda Asia y cosas por el estilo. Entonces, lo que el señor Trump ha hecho con los aranceles no se puede medir en términos estrictamente financieros, aunque ya lo platicamos y ahora repetí un poco al respecto. El problema no es financiero. El problema es la destrucción del sistema económico y político en el que vivimos durante la posguerra. Un sistema construido con base en reglas que debían implementarse a través de ciertas organizaciones, Naciones Unidas, la OTAN, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos estos, y eso es lo que acaba de destruir Trump. Entonces, a partir de este momento, el que tenga más saliva tragará más pinol. Y en este momento no sabemos exactamente cuánta saliva trae cada quien. Conocemos datos, razonablemente, de Estados Unidos y Europa, porque publican información, y hasta ahorita era confiable. La de México empezó a no ser tan confiable desde hace algún tiempo, como ya aquí también hemos platicado, pero de China y Rusia no tenemos confianza en los datos, no sabemos cuántos chinos hay, y no sabemos exactamente de qué tamaño de verdad es su economía. De Rusia, menos. Y obviamente de Irán y Corea del Norte, cero información. Entonces no está nada sencillo entender cómo se van a acomodar. Lo que sí es claro es que a partir de este momento esto se convierte en un fenómeno de fuerza. Y esto va a dañar muchísimo a un sistema productivo y tecnológico que se construyó sobre ese sistema de reglas. Es decir, si usted ya no puede tener confianza en que sus proveedores le entreguen a tiempo porque una parte que venía, no sé, de México y otra de China y otra de Tailandia, pues como lo de los aranceles ya no sabe uno si va a llegar o no, lo van a posponer, van a detener la producción, pues entonces todo el mundo viene para abajo. Y esa es la razón de la caída de los mercados. Una caída espantosa desde el jueves, hoy que estoy grabando para usted, parecía haberse detenido ya en Estados Unidos, pero en Asia la caída fue de entre 7 y 10% en las bolsas, en Europa del orden del 4%. Entonces, ojalá y de veras lo de ahorita de Estados Unidos sea el piso, pero creo yo que buena parte de los que participan en los mercados todavía no han entendido la profundidad del problema en que nos metió el señor Trump. Insisto, no es nada más un fenómeno financiero o de comercio, es la destrucción del sistema de reglas. Y si no existen esas reglas, ¿cómo le hace usted para comerciar? Y si no se comercia,
no se genera riqueza. Ya alguna vez lo platicamos. Es el momento en el que se genera la riqueza, en el momento del intercambio. No intercambio, no riqueza. Ese fue el origen del derrumbe que vivimos los seres humanos de 1913 al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue lo que facilitó el crecimiento del nazismo. Y eso ocurrió gracias a personas como el señor Trump, que en aquella ocasión pues, pudieron subir sus tarifas. Un par de legisladores estadounidenses de apellidos Smoot y Hawley promovieron una ley para subir tarifas, entró en vigor en enero de 1930, convirtió un problema de bolsa de octubre previo en la Gran Depresión. Entonces, lo que acaba de hacer Trump pone las tarifas de Estados Unidos arriba del nivel al que lo habían puesto estos dos changos en 1930, para que más o menos le mida. No es solo un problema económico, estamos en el fin de un sistema político, de relaciones internacionales, y pues esa era la base sobre la cual habíamos construido toda la forma como nos relacionamos y producimos. Entonces, sí va a estar bien sabroso. Yo aquí le voy platicando conforme vaya yo entendiendo mejor. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.